Habíamos prometido, estaba el candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Labaña. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas noches. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, antes de ir a lo político, de lo que se viene, ¿preocupa esta escalada del dólar, inacción del gobierno? Sí, claro, porque lo que está mostrando es un nivel de desconfianza fenomenal, y sobre todo en una situación en la cual se supone que quedan pocas reservas, y digo se supone porque, como usted sabe, que el Banco Central ha dejado de informar, de manera tal que hay que intentar conseguir información por otros lados. A un ritmo de más de 400 millones por día, si esa es efectivamente la cifra vendida, es obvio que esto no resiste, ¿no? Ahora es preocupante, Roberto, un Sí, presidente, claro. un gobierno que deja un Banco Central sin reservas, ¿no? Sí, sí, claro, absolutamente lo es, pero bueno, llega un momento en donde la función de presidente y la función de candidato son incompatibles. A lo mejor son de esos lujos que uno se puede dar en economías y en sociedades que funcionan relativamente bien. En sociedades que enfrentan una crisis como esta, empieza a ser cada día, yo diría, más evidente que las dos cosas no son viables. Claro, porque se muestra como una inacción del gobierno frente a una crisis que día a día se agudiza, ¿no? Sí, bueno, fíjese que sobre estos temas nadie dice nada, ¿no? Exacto. No, y el gobierno no habla. En todo caso, lo dice alguien de la oposición, Claro, que dijo hoy un no, mensaje lo ha dicho usted más de una razonable. oportunidad, advirtiendo cuánto hace que viene advirtiendo de esto que podía ocurrir, Sí, ¿no? efectivamente. Y digo, ¿no es irresponsable también el gobierno a no hacer absolutamente nada? Pero sí, claro, claro. Y no se olvide que, además, esta presión previa a la elección tiene algo que ver con lo que pasó en las pospaso, ¿eh? Usted recuerda que el lunes siguiente hay una denuncia incluso de que el gobierno facilitó las ventas. No lo sé, en todo caso está en la justicia, Obvio. pero la duda está, ¿no? Entonces el silencio más la duda de ese lunes no hace más que agigantar el problema, ¿no? Y esta inacción que es preocupante del gobierno, porque digo, el gobierno hoy tendría instrumentos, me imagino, como para tratar de parar esto o llevar tranquilidad a la sociedad, ¿no? Hace varios días que se viene hablando sobre la posibilidad de un cepo todavía más duro. más maduro, más apretado. Pero de vuelta, todo el mundo hablando sobre la base de datos que están en una nebulosa sobre realmente cuántas son las reservas disponibles que quedan, que parecieran ser bastante pocas. ¿Usted cree, doctor, que el gobierno va a tener que apelar después del lunes al cepo, a un cepo más duro? A ver, si los datos de reservas más o menos se acercan a la verdad, es muy probable que deba hacerlo, porque de acá al 10 de diciembre queda todavía un periodo largo. O bien algún tipo de acuerdo con el ganador que genere efectivamente una calma que hasta ahora no se ha podido conseguir. Esto parece difícil, basta ver el estado de tensión que hubo en el debate el domingo pasado para darse cuenta que esto de que la grieta sí existe. La grieta está ahí, sigue dominante, puede ser que después de las elecciones tienda a desaparecer. Ahora todavía está claramente instalada. ¿Y usted cree que el gobierno juega la grieta? Sí, sí, claramente. Ahora sí, claramente ha endurecido su discurso de una manera muy evidente, ¿no? Los últimos spots suyos de campaña hablan de la confianza, justamente en usted, en cómo usted acompañó procesos difíciles y duros de la economía, de la salida. ¿Por qué la gente lo tendría que votar y acompañar el próximo domingo? Mire, primero que nada porque los otros dos candidatos, el gobierno y la oposición, son candidatos de la grieta, son candidatos que del 2015, no las personas, sino los espacios políticos, vienen enfrentándose de una manera muy fuerte, y nada ha cambiado en función de lo que acabamos de ver en el debate. Nuestro planteo, que se inició hace menos de un año, es hagamos algo por cerrar esta grieta. Las sociedades, y esto está archiprobado en el mundo, las sociedades que están permanentemente divididas son sociedades que no encuentran el rumbo, son sociedades que no progresan.
Y no se olvide que nosotros ya llevamos muchos años de no progreso, con un empeoramiento muy claro en los últimos 2 años todavía. De manera tal que una de las razones que hay es, nosotros defendemos el diálogo. Mire, usted lo habrá visto también, en el debate sobre el final yo dije, visto el clima que acá hubo, creo que hay 3 compromisos que asumir, aunque parezca ingenuo que los diga. Primero, que quien gane, cualquiera sea él, entienda que no va a tener todo el poder y por todo el tiempo, va a tener un pedazo del poder. Segundo, si esto es así, el diálogo pasa a ser un componente permanente. Y el tercero es cómo medimos cómo va un gobierno. Digo, porque después hay miles de datos que uno puede dar. A ver, ¿qué es lo que resume cómo va un gobierno? Si hay o no hay crecimiento y si hay o no creación de empleo. Si no lo hay, mire, todo el resto es verso, es marketing, es mentira. Pongámonos de acuerdo que si eso no va, ese es el elemento que tenemos que usar para juzgar. Usted sabe que yo siempre recuerdo una anécdota, cuando usted asumió, cuando Duhalde lo convoca y asume como ministro de Economía, el otro día que usted asumió le hicimos un reportaje y le preguntábamos a usted, a veces como los periodistas, bueno, ¿cuál es el plan? Y usted nos respondió, ¿qué plan, muchachos? Si con la emergencia que tiene la economía hay que ver cómo se empiezan a tapar los agujeros. Acá lo primero y ahora acá, con esta Argentina que deja Macri... No, igual, mire, gobernar, una de las características que tiene, un buen gobernante tiene que saber fijar prioridades, porque necesidades hay múltiples, es decir, ¿cuál es la prioridad hoy? Poner en marcha esta economía. Poner en marcha esta economía significa, por un lado, ponerle plata en el bolsillo a los argentinos para que haya demanda, devolviéndole lo que se le ha sacado en esta crisis que ha sido alrededor del 20%, trabajadores y jubilados. Y al mismo tiempo dándole un apoyo a la pequeña y mediana empresa, sobre todo en lograr capital de trabajo para poner en marcha las máquinas que tienen ahí, que como yo dije el otro día, están tapadas con lonas, con plástico. Sí, lo dijo clarísimo. Ahora, cuando usted le saca la lona, después hay que ponerle combustible, hay que ponerle insumos. Pero digo, está la capacidad. Sí. Falta el estímulo del Estado y las convicciones, ¿no? Exactamente, falta asegurar que hay demanda, porque si no, ¿para qué voy a producir si no tengo demanda? Hace falta asegurar que hay demanda y ayudar a que la máquina funcione con capital de trabajo que se ha licuado en la crisis de los últimos 2 años. ¿Y la herencia que va a dejar Macri es una herencia pesada? Sí. ¿Es inmanejable? No, inmanejable no, pero es una herencia pesada. A ver, para poner las cosas con toda sinceridad, el 2015 quedó una herencia no buena, esta es la verdad, porque de vuelta la economía estaba parada, no se creaba empleo y demás. Ahora, lo que está quedando es mucho peor. Se han acumulado otros 4 años de un mal manejo de la economía. Y políticamente, ¿cómo ve usted lo que se abre a partir del próximo lunes en la Argentina, doctor? Y bueno, depende si hay... Porque digo, esta convocatoria, supongamos que si gana Alberto Fernández, hay una convocatoria, a usted lo nombra permanentemente, lo tiene muy en cuenta Alberto Fernández, lo tuvo en cuenta los 2 debates, se ha apoyado incluso en conceptos suyos para validar argumentos. ¿Ve la necesidad de ampliar una base de gobernabilidad? Sí, absolutamente, es un poco lo que le decía antes. No van a tener todo el poder, aún haciendo una excelente elección, hace falta una base de sustentación distinta. Tiene que abrirse, y abrirse no significa repartir cargos gubernamentales, ¿no? Digo, este es el error que cometió Macri, pudo haber buscado una alianza parlamentaria, por ejemplo, nada más. Hay distintas formas de hacerlo. Pero que hay que abrirse, hay que abrirse. Lo que no hay que hacer es lo que hizo Macri cuando asumió. Por eso también es muy importante, y vale en estos momentos, de decirle al ciudadano, no solamente es Labaña, Urtubey, hay unas listas completas, legisladores, diputados, que van a ser muy importantes en el Congreso de la Nación. Usted tiene toda la razón del mundo, son Congreso de la Nación, Congresos provinciales e incluso Consejos Deliberantes. Digo, los cuerpos colectivos pasan a ser muy fundamentales. Nosotros tuvimos un
un gran cuidado en cómo se eligieron candidatos, sobre todo los primeros, porque consideramos que viene un periodo donde en el Congreso de la Nación va a haber efectivamente necesidad de tener gente de mucho volumen. Por empezar, no me quiero adelantar, pero nosotros tenemos ahí en nuestras listas a Graciela Camaño. Sí. Graciela Camaño ha sido elegida durante varios años por sus propios colegas como la legisladora más destacada. Bueno, no, siempre lo destacamos, uno puede estar de acuerdo o no, pero que no. labura. Bueno, por eso, y seriamente, y sin chicanas. Digo, bueno, ahí ya tiene un ejemplo del tipo de personaje que nosotros hemos elegido para las cámaras. Juan. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Es indudable que en el voto de las elecciones primarias hubo un gran componente económico, por llamarlo de alguna forma, o social, digamos. Se llegó en condiciones realmente paupérrimas desde lo económico y el tejido social completamente destrozado. ¿Coinciden que del 12 de agosto para acá la situación se agravó todavía más, con lo cual se puede esperar un resultado todavía más adverso para el presidente en este sentido? A ver, el resultado lo vemos el domingo a la noche, ¿para qué nos vamos a adelantar? Pero la primera parte de lo que usted dice, sí, la comparto, la situación se agravó claramente, porque tampoco hay medidas de gobierno. Fíjense que lo más importante que ha ocurrido post-paso ha sido el proyecto nuestro de emergencia alimentaria, donde hubo que empujarlo al gobierno, que no la quería reconocer. El grupo de todos aceptó inmediatamente la idea, pero el gobierno no, y hubo que empujarlo y finalmente la ley salió por unanimidad. Bueno, esa fue la única decisión de Pero el gobierno no hizo nada, Roberto, frente a la emergencia que hay. No, bueno, pero esa fue la única decisión económico-social que hubo de las PASO para acá. Y no se reglamentó todavía. Claro, por eso, no, porque, a ver, a fin de obtener una mayoría muy amplia, hubo que conceder el proyecto de ley que nosotros habíamos presentado, incluía valores muy precisos, que después eran ajustables, tanto por merienda, por chico o chica por merienda, tanto por almuerzo, bien. Es decir, algo muy preciso. Eso se transformó en cambio en una bolsa se transfieren a los fines sociales tantos millones de pesos. Ahora, lo otro uno lo puede controlar, si efectivamente se está dando o no se está dando. Esto otro cuesta, se puede, pero cuesta mucho más y se tarda en comprobar que esto esté ocurriendo. En algunos lugares el ajuste pareciera haberse producido hacia arriba en los valores, en otros todavía no está comprobado. Fernando. Sí, Roberto Labaña, usted era ministro cuando se decidió terminar la relación con el FMI. ¿Ve que estamos en una situación donde va a ser inevitable renegociar con el fondo o hay salida sin el FMI? No, la renegociación es inevitable porque cuando se terminó la relación con el fondo, en realidad es porque se pagó toda la deuda y caducó un programa. Usted mucho antes suspendió suspendió los acuerdos. Sí, mucho claro. Antes de pagar ya no había acuerdo con el FMI. Por supuesto. En cambio ahora usted tiene un acuerdo y tiene además 50.000 millones de dólares, redondeando cifras, de deuda que vencen en el 2021 y 2022. Así que hoy el fondo es de vuelta acreedor del país. ¿Tenía necesidad Macri o fue una equivocación de Macri recurrir otra vez al fondo? No, cuando recurrió ya no tenía hacer. Los 2 años primeros, que son 2 años donde se engendra de alguna manera el error, son los que lo pusieron contra la espada y la pared. ¿Cómo lo calificaría usted ya en estos momentos con el desastre que está dejando el gobierno de Macri, Roberto? A ver, un gobierno donde la tasa de inflación subió 20 puntos respecto del momento en el cual asumió, que ya era alta, donde en lugar de crecimiento hay decrecimiento, porque los 2 años últimos son de caída absoluta, donde no se ha creado empleo, donde la pobreza sube. Los expertos de la UCA hablan de que cuando se conozcan las cifras del próximo semestre seguramente van a estar entre el 37 y el 38%.
Bueno, ¿y qué más necesitamos Claro. para, digo, ahí está más el humor social que uno percibe Total. permanentemente, de manera tal que el juicio es claramente negativo, ¿no? Bueno, Pedro, la última consulta, vamos. Inevitablemente le tengo que preguntar por Chile La Baña. Primero saludo, buenas noches, como Sí, buenas corresponde, porque hay una situación realmente muy crítica y durante muchos años alguna gente, especialmente los economistas, comunicadores que adhieren al credo neoliberal, lo tomaban como exitoso. ¿Cómo analiza usted la situación? A ver, primero que nada yo corregiría algunas de las apreciaciones hechas internamente, porque usted sabe que se llegó a hablar de maniobras cubanas, venezolanas y demás. ¿Sabe quién los desmintió? Piñera. El presidente Claro, de Chile. Piñera, El exacto. presidente de Chile, que tuvo que bajar la cabeza, pedir perdón y lanzar todo un programa que no sabemos si va a alcanzar, pero que en todo caso, respecto de lo que era, es una movida fundamental. Entonces, primero que nada, tratemos de no decir internamente tonterías. El caso de Chile, yo lo veo distinto del de Argentina. ¿Por qué? Porque normalmente hay dos instancias en materia macroeconómica, dos instancias que no necesariamente significan lejanas en el tiempo. Primero es el crecimiento y junto con el crecimiento alguna forma de distribución. En Chile el crecimiento está desde hace muchos años, lo que no está es la distribución. En el caso de Argentina es peor, porque acá no hay crecimiento. Ninguna de las dos instancias se cumple. Mal podríamos hablar de distribuir, y se equivocaría mucho el próximo gobierno si cree que tiene algo para distribuir. No tiene nada para distribuir, ¿eh? Lo que tiene que hacer es poner en marcha la economía, crear riqueza y entonces ahí sí viene la distribución, simplemente porque se crea empleo y cosas por el estilo. Pero nosotros estamos un paso detrás de Chile. Chile está discutiendo por qué no se distribuyó el crecimiento. Acá no tenemos crecimiento, desde hace 8 años. Bien, bueno, Roberto, muchísimas gracias. Éxitos del domingo. Gracias a ustedes, Vamos a muy seguir amable. hablando porque si Sí, usted es un hombre claro. de Estado, de consulta, y para lo que viene, como usted lo califica, va a ser duro, se va a necesitar de todo. Así que muchas ¿Cómo gracias no? y éxitos el domingo. ¿eh? Gracias a ustedes, mucho gusto. Un gustazo. Chao. Gracias, Roberto, gracias. Bueno, ya está Matías Lamens, así que enseguida hablamos con Matías Lamens, candidato a jefe de gobierno porteño del Frente de Todos. Ahora, Irina Hauser, sigue el juicio a Barisco, el intendente de Cambiemos, procesado y hoy en el banquillo de los acusados por narcotráfico. Cuando el presidente hablaba en el debate de narcotráfico, combatimos, tiene al intendente, su intendente, a quien protegió, Barisco, en el banquillo de los acusados por narcotráfico. ¿Novedades? Irina, buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo. Una sorpresita en este juicio oral que se sigue a Sergio Barisco en Paraná, intendente actual, que de todos modos perdió las elecciones. Apareció un audio, una grabación, es una conversación entre, te diría, uno de los principales acusados junto con Barisco, que se llama Daniel Tavicelli, un narcotraficante, junto con otro imputado. Hablan de una mujer, otra acusada clave en esta historia, que es la que salpica a Barisco. Es esta mujer es Griselda Bordeira. Ella era la subsecretaria de Seguridad de Barisco. Hablan acerca de esta mujer que está presa en esta causa. Y mirá lo que dicen. Tenemos el diálogo que se mostró hoy en esta audiencia. Che, la Bordeira, ¿te pagó la cuota esa? ¿Se vendió toda la mercadería? ¿Cómo no te va a pagar? Esto dice Tavicelli, este narcotraficante clave que además sigue activo desde la cárcel. Silva le dice, era una mercadería para vender rápido, pero a esta se le dio por viajar y andar de coqueta y no laburó. Tavicelli le contesta, metele presión, boludo, hacele cita oficial en el municipio. Si tenés que cobrar igual, ¿cuánto es? ¿500? ¿400? Están hablando de 500.000 pesos, de 400.000 pesos. Silva le contesta, 8 cuotas de 100 lucas. Tavicelli, 800.000. Vos sos un enfermo, hermano. Yo a la gorda esa no le doy ni 10 lucas. Este es el diálogo que se escuchó ayer en la audiencia.
muy, muy importante para la causa y sobre todo para el fiscal del juicio, que considera que están hablando de droga, precisamente el eje de esta causa. Barisco está acusado de financiar a esta organización, de pagarle por lo menos 50.000 pesos por mes. Esa es una de las acusaciones clave en este juicio que seguirá adelante después de esta revelación. Bueno, gracias. La mercadería me imagino que era ¿qué? La merca, ¿no? Sí. ¿Eh? La mercadería que hablaban. Mercadería. Qué bárbaro, ¿eh? Ahí está, el representante de Cambiemos. Otra de las contradicciones y otra de las hipocresías de este gobierno que dice luchar contra el narcotráfico. En el 2015, lo nombrabas vos a Tavicelli, ¿no? Que hoy está preso, con Barisco. Tavicelli era el que prestaba la camioneta donde iba Barisco y Macri, en la campaña del 2015. Y hoy están acusados del manejo de la droga. El intendente radical de Cambiemos. Bueno, lo habíamos prometido, Matías Lamens, muy pedido por la audiencia de Minuto 1, pero bueno, tenían ustedes una agenda, ¿no? ¿Cómo andás, Gato? ¿Qué tal, Buenas noches. Matías? Buenas Bien, ¿y noches, vos? bienvenido, Gracias, muchas gracias por invitarme. Bueno, has tenido hoy múltiples cierres, ¿no? Hoy En tuvimos distintos- un día movidito. Sí. Arrancamos temprano en el Hospital Durán, seguimos por un colegio público en Mariano Acosta, estuvimos después en recorrida con adultos mayores en Las Violetas, en el barrio de Almagro, y pasamos por un teatro para hablar con los productores de teatro de la ciudad y terminamos frente al Colón, ahí en la Plaza Lavalle. La verdad que un acto hermoso que tiene mucho que ver con la campaña que fuimos haciendo, ¿no? Tiene que ver con Mucha recorrida. mucha recorrida, mucho mano a mano, Mucho mano mucha cercanía con la gente, mucho escuchar, mucho contar nuestras propuestas, un esfuerzo personal enorme, pero ahora que ya estoy cerrando y es un poco de etapa de evaluación, que lo disfruté muchísimo. Ujú. ¿Y qué es lo que más te pidió la sociedad porteña en este mano a mano que has recorrido y que has andado mucho? Mira, Gato, vos lo decís siempre, el tema de la economía es inevitable, o sea, ya no, te diría, pasó todo el resto de las cosas pasaron a segundo plano. Las principales preocupaciones de la gente son que no llega los que tienen trabajo no llegan a fin de mes, les cuesta. Hoy salieron los nuevos datos de la ciudad, 35.000 pesos hace falta para una familia tipo para no caer en la pobreza. Sí. Y estamos hablando sin contar el alquiler, 1 de cada 3 porteños alquila, además. O sea que ya están atentando directamente contra la posibilidad o contra la percepción que tienen muchísimos porteños de ser clase media, porque imagínate que reunir todos esos ingresos hoy no es fácil. Así que te diría que el tema económico se lleva todo puesto, el tema, como te decía, de no llegar a fin de mes, el tema del empleo, la desocupación en la Ciudad de Buenos Aires es alta, es del 14% en zona sur, en zona centro y norte por primera vez creció después de muchos años. El tema de la inflación, 6% en septiembre, eso tiene un correlato inmediato también en el índice de pobreza. Así que esas te diría que son las principales preocupaciones de los porteños y porteñas. Y como vos sabés, desde el principio nosotros venimos diciendo que a la ciudad le falta un plan de desarrollo económico, Claro. que la ciudad en todos estos años funcionó de una manera cuando la economía nacional funcionaba bien, pero cuando cayó en una crisis, cuando empezó a agudizarse la crisis del gobierno de Mauricio Macri, se empezaron a notar falencias que tienen que ver con no haber generado una política anticíclica, con no haber generado una política de protección, de cuidado de las pymes, con no haber generado una política de empleo, como presentamos con Alberto el otro día, esta agencia de ciencia y técnica, esta ciudad del conocimiento, para poner en valor el conocimiento que se produce en la ciudad y ayudar también con ese trasvasamiento de la tecnología a la producción, a las pymes. Claro. Me parece que... Porque además, a ver, Matías, me parece, vos lo has marcado mucho porque aparte tenés la experiencia tuya. Vos sos, mucha gente por ahí todavía no lo sabe, creen que sos solamente presidente de San Lorenzo y tenés que vivir. Sí, claro. Y tenés una pyme y has sufrido en estos años y lo viviste en carne propia. Yo digo, un jefe de gobierno porteño también tiene muchos instrumentos a manos para ayudar a paliar lo mal de la economía nacional que se refleja en la ciudad. Mira, nosotros lo hemos hablado inclusive alguna vez fuera del aire. El jefe de gobierno debiera tener las atribuciones y el rol que cumple un gobernador Sí, de cualquier provincia. claro. Y los gobernadores de las provincias tienen política de empleo, tienen política de protección de pymes, tienen política de incentivos fiscales para que las empresas se radiquen en sus distritos. La Ciudad de Buenos Aires pareciera que expulsa a las pymes, que expulsa a los comercios para que no estén en la ciudad. Y eso trae aparejado los índices que tenemos de desempleo, trae aparejado que en una ciudad, la inmoralidad, que en una ciudad como Buenos Aires tengamos casi 700.000 pobres, 200.000 indigentes, que tengamos 7.000 personas viviendo en la calle. Y después, lo que nosotros venimos marcando, que ya no es una cuestión económica, pero que donde se nota claramente la falta de inversión del gobierno de la ciudad y que ha sido un bastión, uno de los grandes ejes ordenadores, te diría, del ascenso social, de la clase media, de la movilidad social ascendente de Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires, que es la educación pública.
¿no? La desinversión es absoluta. Cuando vos recorres los colegios, tienen problemas de todo tipo, de infraestructura, ratas. Cada vez más demandada, además, la educación pública, porque como vos estás marcando, hoy la crisis la han vivido mucha clase media de la ciudad de Buenos Aires, que ha caído y que han sacado a sus hijos Dejaron de de los pagar la colegios y a la escuela pública, y ahí hay que reforzar, ¿no? Pero, por supuesto que hay que reforzarla por eso, pero además nosotros tenemos que volver a proponer una educación pública de excelencia. Sí. Pero por lo que significa en términos de igualdad de oportunidades, esta meritocracia que nos plantea este gobierno, ¿no? No es una meritocracia ficticia, es imposible. Es una meritocracia real, es imposible pensar en una meritocracia real sin igualdad de oportunidades en la base. Claro. Esto no es el que más se esfuerza llega, porque no, seguramente no tiene las mismas posibilidades un chico que nace hoy en la 1114 que el que nace en Recoleta. Entonces el Estado cumple ese rol. Bueno, Y sin ustedes ahí, todos, vos, todos los que te acompañan, son hijos de la educación pública, ¿no? Bueno, viste que tienen... Hoy bueno estuve eso. almorzando con Alberto y hablamos eso, decíamos, ¿por qué lo decimos tanto y tanto hablamos de educación pública? Por supuesto porque creemos que es una política de Estado, por supuesto que creemos además que es lo que debe hacer un estadista, ¿no? Un estadista que piensa en el mediano y en el largo plazo. Pero además porque nosotros somos hijos de eso. Yo siempre lo cuento, mi vieja vino de España cuando tenía 7 años, sin un mango. Mi viejo de Santa Fe cuando tenía 12 a laburar. Yo sin la escuela pública, sin la educación pública, No hubiera sido nada de todo lo Claro. que estoy haciendo hoy. Claro. ¿Te ves en zona de balotaje? Nosotros tenemos mucha expectativa. Creemos que, vos sabés que a mí las encuestas me cuesta, no me pongo ni muy contento cuando van bien, ni me pongo triste cuando van mal, pero por supuesto que es inevitable mirarlas. Nosotros creemos que vamos a ir a balotaje. Creemos que hoy claramente está en duda esa preferencia política mayoritaria que tenía el macrismo en la ciudad, y esta reconfiguración que está sucediendo en la política argentina creo que a nosotros nos fortalece, y sobre todo que después del 28 este refortalecimiento va a ser aún mayor. ¿Vos creés que le podés ganar a Horacio Rodríguez Larreta? Porque viste que mucha gente dice, no, la obra pública, Horacio se distingue, es diferente a Macri. ¿Lo ves diferente a Macri? Mirá, vos trabajás de esto hace mucho y aparte hemos hablado mucho de fuera del aire. Hace 4 o 5 meses venir a competir al segundo era hacer una buena elección, ¿no? Esta charla por ahí ni hubiéramos pensado que se podía dar. Y hoy creo que todos pensamos, y hasta ellos también, que la ciudad de Buenos Aires está en disputa. Que el domingo podemos ir a balotaje y que en noviembre la podemos ganar, no tengo ninguna duda. Bien. Juan, Matías, buenas noches. Te quería consultar algo muy parecido a lo que le preguntaba Roberto Lavagna. ¿Cómo notabas la situación antes de las PASO y qué cambió en estos 2 meses de recorrida? Digo, recorriste muchísimo la ciudad antes de las primarias y después de las primarias se agravó mucho, da la impresión, la situación. Y otra consulta cortita respecto a Mauricio Macri. Esto de Mauricio Macri en su rol de ex jefe de gobierno porteño repitió muchas veces esto de la ciudad no se inunda más. Bueno, vos que recorres la ciudad y que recorriste después de las últimas lluvias, ¿te pareció que es verdadera esa afirmación respecto a que no hay más inundaciones en la ciudad? Bueno, mira, Juan, con respecto a las inundaciones me parece que está claro y que han circulado videos por todos lados que la ciudad se sigue inundando, que hay escuelas que se siguen inundando, que el otro día estuve en la 21-24 y la verdad que se sigue inundando y mucho, que tiene problemas de todo tipo cada vez que llueve, así que eso está claro que no es así, que se han hecho algunas obras y que se han mejorado, pero que todavía está lejos de no inundarse más. Y con respecto a qué cambió sobre desde las PASO para acá, yo creo que como decís vos, se agudizó la crisis económica. Me parece que, hoy lo discutía también con algún periodista, me parece que el comportamiento que tuvo el gobierno nacional del día después de las PASO agudizó esta crisis económica, disparó la inflación y hace que, como todos sabemos, hasta los que no somos economistas, que cuando se dispara la inflación de esa manera, los índices de pobreza inmediatamente aumentan y dejan a mucha más gente por debajo del nivel de pobreza. Así que creo que vamos a un escenario de elecciones generales ahora el domingo, con una economía mucho más débil, con una situación de la gente, te diría, de la gente de mucha más fragilidad. Y yo creo que eso también se va a expresar en las urnas. y ahí, digamos, ¿qué es lo que estás pensando? Porque digo, esto de 7.000 personas que viven en la calle, que a diario lo vemos, que realmente nos debe a todos preocupar, cuestionar qué estamos haciendo, cada vez más gente. ¿Vos cómo lo ves? ¿Sirve solamente, como dice el gobierno, o sea, bueno, tenemos los paradores, la gente que vaya?
o hay que ir a una etapa superior ya? No, hay que ir a una etapa empezar superior. algo fuerte. Mira, digo. evidentemente habla de dos cosas, creo yo, esta situación de las personas en la calle. Primero, de falta de empatía, porque lo que pasa claramente es que, si bien en algunos paradores es cierto que hay lugar, también es cierto que después hay familias y mandan al padre a un lugar, a la madre a otro y a los chicos a otro, y ninguna familia se quiere separar. Entonces, eso lo que demuestra claramente es un problema de funcionarios que desde su despacho diseñan un plan y que después cuando lo llevas a la práctica no funciona. Y entonces, la segunda cosa que demuestra es la necedad, ¿no? De ver que hay una política que vos estás implementando, que vos decís que la respuesta es, pero en los paradores hay lugar. A nadie le gusta vivir en la calle, Gustavo. A nadie le gusta vivir en la calle. Entonces, esas 7.000 personas evidentemente no le están resolviendo el problema y creo que cuando hablamos de personas en situación de calle, que cuando hablamos de pobreza, que cuando hablamos de indigencia, no estamos hablando solamente de sacar a esa gente de la calle, no estamos hablando solamente de sacar a esa gente de la línea de pobreza, de trabajar para que eso no suceda. Estamos hablando de qué tipo de sociedad queremos construir. Total, Estamos hablando sí, que sí. todos vamos a vivir mejor si construimos una ciudad más Y ahí igualitaria. hay un tema que hemos hablado en varias oportunidades con vos, que es un drama no solamente a la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel país, que es la falta de vivienda, el tema de los alquileres, gente que hoy se tiene que ir a vivir con sus padres, jóvenes, otra vez familias a mucharse porque no pueden. Ahí ustedes han estado trabajando algunas propuestas, Mirá, ¿no? yo recién te decía que uno de los grandes ordenadores del ascenso social en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires es la educación pública. Y el otro era la vivienda propia, ¿no? Sí. El sueño, todos tenemos el recuerdo de nuestros viejos laburando y rompiéndose el lomo para poder comprarse la casa propia. Bueno, ese sueño está... Es una Archivado. utopía, es imposible, Sí, archivado. sí, Como sí. decís vos, hoy ya empieza a ser un lujo alquilar, porque el alquiler muchas veces, la actualización del alquiler supera el salario. Entonces, yo creo que el gobierno de la ciudad tiene que trabajar activamente en la solución del problema de vivienda. ¿Cómo se trabaja en esto? Nosotros tenemos, Alberto, como todos saben, tiene proyectado un Ministerio de la Vivienda. Nosotros tenemos proyectada la construcción inmediata de 3.000 viviendas en el barrio de Liniers, y esto se soluciona interviniendo en el stock inmobiliario. ¿Por qué en el barrio de Liniers? Porque hay terrenos fiscales hay terrenos que se pueden La usar para- utilización de terrenos fiscales. ¿está Claro, bien? en los últimos años se vendieron 85.000 metros cuadrados. Claro. Se pueden haber construido 880.000 metros en esos 85.000 metros cuadrados. Y que se había un vendieron. instituto de la vivienda que funcionaba muy bien en el ámbito de la ciudad. Hay de un Buenos instituto de Aires. la vivienda que hoy es el que hace la urbanización de las villas y bueno, no ha avanzado mucho en uno de los grandes problemas que tiene la ciudad, que es la construcción de viviendas para Claro. la clase media, sobre todo, como te digo, interviniendo en el stock inmobiliario para bajar el precio del metro cuadrado. Irina, Yo quería preguntarte, estuve mirando estos últimos días las estadísticas del Ministerio de Seguridad sobre delito y desde 2017 hasta ahora crecieron bastante los delitos callejeros, robos y hurtos, en todos lados. Quería preguntarte qué tienen pensado para encarar esta problemática y además si tienen pensado alguna reforma de la policía de la ciudad. Mira, el tema de la seguridad es un tema interesante porque si bien es cierto y todos reconocemos que hay más policías en la calle y creo que todos en general vamos a coincidir en que está bien que la policía sea de la ciudad, se haya traspasado a la ciudad, también es verdad que no nos sentimos más seguros y como decís vos, las estadísticas de muchos delitos no han mejorado, no han bajado. Y además te agrego un tema más, que las estadísticas esconden, que es que Buenos Aires es uno de los distritos donde menos se denuncian los delitos contra las personas. Y no se denuncian ¿por qué? Porque no confían en las instituciones, porque hacer la denuncia es engorroso, porque el trámite de seguimiento de la denuncia es engorroso, y además porque no confías muchas veces te pasa que te roban el celular o te roban y ni siquiera se la denuncia. Y eso tiene que ver con que no confiamos en las instituciones. La ciudad de Buenos Aires, con respecto a la policía, nosotros tenemos un plan para trabajar en la formación continua de la policía, me parece que es algo en lo que hay que profundizar y además en generar un esquema de ascensos basado en el desempeño. Pero me parece que sobre ese tema en particular, la gran oportunidad que tenemos los porteños y porteñas es construir nuestra propia justicia, que es algo que está dispuesto en la ley, que nosotros tenemos que empezar a hacer. Y me parece que en estos 4 años, donde hubo comunión de gobiernos, donde hubo gobierno del mismo signo entre nación y ciudad, se dejó pasar una gran oportunidad. Hoy salió la noticia de que la justicia es una de las instituciones más cuestionadas de la Argentina por la sociedad civil. Sí. Y me parece que los porteños tenemos una gran oportunidad de construir una justicia más cercana, más eficaz, más transparente, más cerca de los problemas de la gente, y la hemos dejado pasar en estos 4 años. Nosotros nos comprometemos a hacerlo con Alberto. ¿y estás conforme con el desarrollo de la policía o crees que en este último tiempo usaron mucho como una fuerza de represión y poco como prevención? Mira, yo creo que la función que tiene la policía la decide el poder político, ¿no? Totalmente. La decide el jefe político de El la jefe fuerza, político, que es totalmente. ni más ni menos que el jefe de Obvio. gobierno. Y yo en eso coincidía más con Horacio Rodríguez Larreta hace 4 años. Acordate que uno de los primeros conflictos que hubo entre ciudad y nación Sí. fueron Bullrich con Sí, sí, Rodríguez sí. Larreta, que Rodríguez Larreta no Sí, quería sí, reprimir sí. y Bullrich sí. No sé qué pasó después que cambió.
Pero a mí me parece que la policía está para cuidar a la gente, no para reprimirla. Bien. Matías, mucha suerte el próximo domingo. Muchas gracias, un placer. Y bueno, acá, sí, como siempre, tenés los espacios para comunicarte con la gente y la población. Gracias, Gracias. muchas gracias. Matías Lamens pasó candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos. En la próxima hora seguimos, debate político, últimas noticias, tema económico. También van a estar otros candidatos, Edgardo de Petri, candidato a intendente del Frente de Todos en Lanús, y vamos a seguir hablando del tema económico en un día donde el dólar volvió a dispararse, otro dólar histórico para la gestión Macri. Ya volvemos.